Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Daniel Puente Flores, estudiante de Derecho, noveno semestre de la Universidad del Valle de México. Este video trata un poco de la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental. Para entender esta materia es importante entender y conocer los antecedentes que se dieron en nuestro país. Fue en México, en la Constitución de 1917, donde se entrega por primera vez la libertad de imprenta y el derecho a la expresión. Estos derechos a lo largo de este tiempo fueron conocidos como una norma imperfecta, ya que no existía una ley adjetiva o una ley secundaria que regulara los procedimientos ni las sanciones en caso de incurrir en esto. Fue hasta 60 años después, hasta que el presidente López Portillo, en 1975, crea la regulación para los medios de comunicación. Asimismo, los medios de comunicación estaban unos en contra, ya que decían que resultaba ser opresivo el limitar la expresión, pero asimismo había otros grupos sociales que estaban a favor, ya que decían que con esta regulación iban a derribar algunos monopolios. Posteriormente, en 1980, los partidos de izquierda lanzan lo que se conoce como la Ley Federal de Comunicación Social. Era un movimiento muy fuerte que nacía de los partidos de izquierda, pero no tuvo ese efecto. Al enterarse la presidencia de que iban a hacer esta ley, lanzan como para contrarrestar la fuerza política el Plan Nacional de Comunicación, en el que tenía como objetivo democratizar la comunicación, ejercer el derecho a la información, fortalecer la cultura nacional, y esto mismo que se crean cinco institutos que llevan a lo que hoy es el IFAI, pero la diferencia es que serían 5 organismos, 5 institutos distintos que le darían las mismas funciones que hoy es el IFAI. Desgraciadamente, estas dos posturas ideológicas muy distintas que iban a fortalecer la comunicación del país y el acceso a la información, pues ninguna de las dos se presentó, ni se discutieron ni se presentaron ante el Congreso. Fue hasta el año 2002 donde nuestro expresidente Vicente Fox crea lo que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta ley cumplió con el objetivo de garantizar a los ciudadanos ese acceso a la información, pero asimismo, al ser una ley nueva, cumplió con distintos déficits, como fue el no especificar las sanciones que se verían sancionadoras a aquellos que incurrieran en este reglamento. Igual, con el paso del tiempo, 14 años después, en el 2014-2013, seguimos teniendo distintos problemas con esta ley. Asimismo, ha sufrido distintas modificaciones, ha tenido distintas reformas. Tan es así que hoy el Instituto del IFAI, una de las últimas atribuciones que se le otorgó en el año 2012, fue su autonomía como instituto. Adentrando a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hablaremos sobre lo que es la información pública, hablaremos un poco también de la información reservada, la información confidencial, así como los datos personales. Asimismo, veremos lo que es la finalidad, los objetivos y qué tiene esta ley. Vamos a iniciar con la finalidad, recordando que la finalidad que establece en el artículo 1 de esta ley es proveer lo necesario para garantizar el acceso a la información pública a toda persona, siempre y cuando de una manera pronta y expedita. Tiene como objetivo, se manejan distintos ejes por los que se va guiando esta ley. El primero es proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información en base a procedimientos sencillos. Asimismo, transparentar la gestión pública, garantizar la protección de los datos personales de cada ciudadano, de cada individuo. Asimismo, favorecer a la rendición de cuentas, es decir, ir un poco más allá del resultado que nos dé aquella información que estamos recabando. También contribuir a la democratización de la sociedad mexicana. Asimismo, mejorar la organización, la clasificación
y el manejo de datos personales. Hay que recordar que esta ley es de carácter obligatorio para todos los servidores públicos y siempre favoreciendo el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deben de poner a disposición del ciudadano su estructura orgánica, deben de poner el directorio con números telefónicos, dirección de cada servidor público, asimismo como los trámites, requisitos y los formatos que deben de tener siempre a la mano para ayudar al ciudadano para la petición de su información que ellos quieran recabar. Asimismo, informar sobre los presupuestos y las auditorías que llegan a hacer. Hay que recordar que todo este informe se hace anualmente. Eso es entrando a lo que son los sujetos obligados de lo que es la ley en base a la finalidad, objetivos y los servidores públicos. Ya pasando un poquito más a la información, recordando que la información, como lo habíamos mencionado al inicio, se guía por 3 ejes, que es la información reservada, la confidencial y la distinción sobre los datos personales. La información reservada, esta tiene un lapso de 12 años. Después de esos años es información que ya puede ser pública, que puede estar al alcance de los ciudadanos. Esta información, que es considerada como reservada, es la información que pueda comprometer a la seguridad nacional, las negociaciones internacionales, los secretos comerciales, averiguaciones previas y toda aquella información que pueda poner en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos. Eso es a lo que llamamos la información reservada. Retomando lo que es la información confidencial, es la información, toda la información que nosotros como ciudadanos le otorgamos a los sujetos obligados. La información confidencial data de datos personales, estos que requieren el consentimiento liso y llano de la persona para que puedan ser publicados, para que puedan ser presentados. Se excluye de datos personales aquella información que se utilice para la estadística. No será confidencial la información que se encuentra en el registro público. Los datos personales son de los sujetos obligados, deberán adoptar procedimientos sencillos para recibir y dar respuesta a las solicitudes. Asimismo, procurar que los datos sean exactos y actualizados, y deben de procurar las medidas necesarias para la seguridad de los datos. Otro dato también importante aquí es las cuotas que debe de tener el instituto, que las cuotas no deben de tener un costo. Es decir, el único costo que se va a cubrir es el de los materiales que sean utilizados para entregar la información, el envío, y la autoridad tiene la obligación de buscar que sea un menor costo el que le saldría al solicitante la información. Continuando con la estructura, vamos a hablar un poco de lo que es la unidad de enlace, que tiene con la función de recabar y difundir la información, así como recibir y dar trámite a las solicitudes. Pasamos a lo que es el comité de información, que tiene como finalidad buscar y facilitar la obtención de la información, y el instituto, recordemos que es la autonomía operativa y presupuestaria y es la decisión. Ante este instituto también se llevan a cabo los recursos o los medios de impugnación, recordando que el recurso que predomina en esta materia es el recurso de revisión, en el cual cuando la información que nos dan como respuesta no estamos conforme o se entrega de una manera incompleta, podemos recurrir al recurso de revisión, el cual nos dará la pauta para ver qué es lo que sigue y la información que nosotros estamos solicitando se nos sea entregada tal y como la solicitamos. Hay que hablar también de lo que es sujetos obligados, que son aquellos, prácticamente todos aquellos sujetos que usan o tienen manejo de información pública gubernamental. Como conclusión, podemos decir que es una materia que está en pañales, por así mencionarlo, que tiene mucho potencial, como otros países se ha venido desarrollando, pero creemos que México tiene ese potencial para salir adelante y poder crecer y ser un país líder en esta materia.